Hoy porque es una persona que desarrolla más talleres, que tiene muchas actividades, adicional a eso es mamá, es empresaria y demás, entonces los quiero dejar con Maribel Díaz. Maribel, ¿me estás escuchando? Sí, ya te escucho. Listo, chicos, entonces Ok. los dejo con Maribel Díaz. Como les digo, me regalan un 7777 en el chat para recibir a Maribel con esa energía a tope. Recuerden que para aprender siempre es importante tener un lápiz a la mano, ¿no? Hay una frase que dice preferiblemente lápiz corto a mente larga. Entonces, Maribel, la sala es toda tuya y muchas gracias por este espacio. Pero les cuento, mi nombre es Maribel Díaz, muchas gracias por estar acá, por abrir este espacio. La idea es compartir información de valor. Alcancé a escuchar algo que decía Kevin respecto al emprendimiento. Efectivamente, siempre he sido emprendedora. Desde niña pues siempre trabajé en los negocios de mi padre. Fui educada por una persona que fue desplazada de la violencia y él pudo construir un capital con base en su inteligencia financiera que era más intuitiva que otra cosa y no, digamos que no, nadie le enseñó, era más un tema como de sentido común, de saber administrar el dinero, ¿ya? Entonces ya tenía yo como unas bases y él siempre me inculcó el tema del emprendimiento, de si tú vas a estudiar algo que sea para que seas independiente. En ese momento no habían las herramientas que hay ahora, eh, pues como de información gratuita que tú consigues lo que sea en internet, en Wikipedia, lo que sea. Entonces, pues básicamente, bueno, alcancé a escuchar que él no se acordaba del nombre de la persona que me había certificado, pues yo soy profesional en mercadeo y publicidad y tengo estudios alrededor de eso. Ya, el último estudio que hice, ya enfocado en lo que estoy haciendo, que es el tema del coaching, el crecimiento personal y demás, fue precisamente el año que inicia la pandemia, fue que terminé yo este estudio y me certifica una mujer que se llama Covadonga Pérez Lozana, que fue ampliamente reconocida como entre 2018-2021, una cosa así, 2017-2021. Española ella, escritora, conferencista internacional, entonces alcancé por fortuna, antes de que se retirara, a certificarme con ella como coach experta en relaciones, porque ahí estuvo mi área de crecimiento. Hablando del tema de abundancia, que es lo que nos compete el día de hoy, pues tengo que decir que he tenido que romper muchas creencias, porque a pesar de que mi padre fue emprendedor, que fue una persona que gracias a él se vino, mi padre era de Santander, gracias a él se vino, empezó a venirse la familia para Bogotá y a montar negocios y a hacer otras cosas, a ser comerciantes, él era comerciante. A pesar de eso, habían muchos bloqueos en el tema de la abundancia, habían dificultades en ese sentido y entonces era, no sé si les pasa y me confirman, pues me confirman por ahí si quieren poner una manito, si quieren decir sí, me ha pasado, que yo iba como en este sentido, en lo que tiene que ver con la abundancia y prosperidad económica, ¿no? Porque la abundancia es un gran todo y ya les voy a compartir una presentación, pero como que iba así y de repente, ¡puf!, para abajo. Algo pasaba. O sea, dice Pío Quinto, dice que sí. Kevin dice sí. Entonces como que voy así hacia, ¡pum! Y yo decía, pero ¿qué pasa? Ahora, estos cuestionamientos yo me los empecé a hacer fue cuando ya inicié un trabajo de crecimiento personal. Brevemente les comparto como mi historia, así pues como resumen ejecutivo. Aparte de los estudios que hice y demás, que fueron mucho en el área comercial, yo fui madre muy joven y mis hijos durante un largo tiempo fueron mi razón de vivir. Mi área de crecimiento digamos que mi punto de quiebre estuvo en el área de relaciones, porque yo tenía una condición llamada dependencia emocional que generó que mi dinámica de relacionamiento fuera de codependencia emocional, ¿ya? Entonces eso me llevó por unos caminos en donde coseché mucho sufrimiento y el tema de la abundancia es un tema pues como digámoslo, completo. O sea, nosotros, la vida no funciona por casillas. Si bien debemos ser organizados y si bien debemos tener como una estructura,
Nuestra vida no funciona por casillas, es un todo. Entonces, si tú estás mal, me explico, si tu relación de pareja, y perdón lo grosera, es una mierda, eso de alguna manera va a impactar, Laura dice que sí, que le ha pasado, va a impactar tu economía, sí o sí. Entonces, cuando yo hace ya 10 años ya estaba pues como hasta acá, los resultados que tenía no me gustaban, decidí que tenía que cambiar. No fue, o sea, fue una decisión que fue impulsada por el dolor. Yo no sé si alguien acá, y si quieren me pueden decir sí, no, pero la decisión de vida que me llevó a tomar un cambio fue el sufrimiento. O sea, ya estaba mamada de comer de la que sabemos, pero por mí, o sea, no porque por los demás, ay, pobrecita de mí, no, cómo sufro, no, fue un tema mío. Entonces, en el momento en que yo, sí, tocar fondo es, o sea, es tenaz, pero es de ahí donde aprendes. Hay personas que hemos escogido aprender a los totazos. Entonces, gracias a los 800 totazos que me di, es que estoy yo hoy acá compartiendo con otras personas y mostrándoles un camino, pues para que no se peguen. Ahora, si eso es lo que tú escoges, está perfecto, ¿no? Cada uno verá pues lo que hace. Pero entonces en esa época tomo yo una decisión de cambio, empiezo yo a aprender muchas herramientas, dentro de ellas Ho'oponopono, y ahí viene a cuento el tema del taller o de como de la masterclass del día de hoy, o de la capacitación, digámoslo así. Ho'oponopono fue una de las primeras herramientas que yo aprendí en mi proceso personal de transformación. Por supuesto que, o sea, esto me abrió la mente. Y pues acá les quiero compartir, bueno, no, ahorita ya se las comparto la presentación, no es nada ladrilludo, es más como unas imágenes para que llevemos el hilo de esta conversación. Entonces, empecé a aprender, yo en esa época estaba en una búsqueda a nivel laboral, porque siempre fui una rebelde laboral, también un poco por lo que mi padre me enseñó, que era como, hey, toca que mire a ver y que sea independiente y tal. Entonces yo tenía como esta inquietud, entonces probé a nivel de distintas áreas, tuve negocios, siempre fui emprendedora, yo me negaba a pedir empleo, entonces yo no quería pedir empleo, no quería pedir empleo, y siempre fue emprendiendo en distintas áreas, y digamos que hace 10 años estaba yo en esa búsqueda. Pasa esta crisis a nivel personal, crisis que se parece etimológicamente a la palabra de crisálida, ¿no? De la mariposa que se transforma, todo el cuento. Entonces, a raíz de esta crisis personal en donde confluyen una cantidad de cosas, empiezo yo a aprender una serie de herramientas, pasan muchos cambios en mi vida, y hace 6 años, por casualidad, termino yo dictando un taller de una herramienta llamada Ho'oponopono. Por favor, si alguien quiere decirme si ha escuchado eso, es como esa vaina Hopo qué, el Hopo de quién, esa vaina con qué se come. Yo sé que Kevin conoce el tema, pues porque hace algún tiempo tomó un taller conmigo, que dicho sea de paso es un poco extenso. Lo practicas, buenísimo. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien da más? ¿Alguien más ha escuchado? Entonces, bueno, esta herramienta a mí me sirvió, uno, para como abrir mi mente. Dice Osho en uno de sus libros, lo practicó hace poco, buenísimo, Yami. Gracias. Dice Osho en uno de sus libros que habla de los adolescentes y habla de los jóvenes, dice Jason que lo empezó a practicar, buenísimo. Que nosotros, o bueno, que los jóvenes se enfocan en el tema de la drogadicción, y los jóvenes, dice que nosotros podemos llegar a unos estados de conciencia a través de la meditación y de prácticas muy amables para nuestro cuerpo y para nuestra mente. Pero dice que los jóvenes que caen en el tema de las drogas o que empiezan a consumir drogas es porque están en una búsqueda de sí mismos. Entonces, a mí, digamos que yo no he tenido el tema del consumo de drogas, no me gustó, pero sí que estaba bastante perdida. Y Ho'oponopono digamos que
me ayudó a que la mente se abriera, y es una práctica que para mí me ayuda en el día a día a elevar mi nivel de vibración y a aperturar mi nivel de conciencia. Entonces acá ya les comparto la presentación. ¿Alguien me dice, por favor, audio, si se ve la presentación? Sí, se ve perfecto. Listo. Bueno, entonces el tema que nos atañe hoy es el tema de la abundancia y la prosperidad económica, ¿no? Porque abundancia es un gran todo, ¿no? Tú puedes tener $1.000.000 y eso es tener $1.000.000. Eso no es ser abundante, ¿no? Entonces, yo he hecho este taller ya desde hace 6 años, fue el primer taller que dicté. Bueno, y les estaba contando que empecé a aprender una serie de herramientas, siempre para uso personal. Tenía guías y maestros que me decían, hey, tú eres buena para el tema de terapia, yo, bueno, sí, chévere. Y ya hace 6 años, por alguna casualidad, en un entorno de redes de mercadeo, dicto mi primer taller. Fue en un espacio formativo para mujeres y dicté un taller como de 1 hora de Ho'oponopono. Siempre he hecho un enfoque distinto. El año pasado saqué esta edición de este taller, que hoy es como un abrebocas, pero espero de verdad que sea una información de mucho valor, y saqué como cosas muy importantes, más que nada para plantear preguntas que los lleven a transformar su mente y que los lleve de verdad a ponerse a pensar en respuestas diferentes, ¿sí? Y no lo mismo de siempre, como, ay, no, pero es que a mí, ¿por qué me va mal con la plata? Pero porque siempre pierdo, pero porque a mí no me va bien, pero pues porque no tiene mucho sentido, ¿no? Es decir, ya cuando uno lo ve en perspectiva y cuando uno ha atravesado un aprendizaje, se da cuenta que no tiene sentido siempre hacerte las mismas preguntas, porque entonces no va a pasar nada. El tema empieza cuando te haces preguntas diferentes, cuando te haces las preguntas correctas. Entonces, el año pasado, después de haber pasado por muchas cosas, sentía yo que estaba concluyendo una etapa en mi vida en la cual yo por fin estaba terminando, como les digo, un ciclo que tenía que ver puntualmente con el tema de abundancia y prosperidad económica, ¿no? Cada vez he ido mejorando mi economía, practicando muchas cosas, poniendo en práctica las cosas que enseño, ¿sí? Entonces ahora sí, a ver, listo. ¿Qué es Ho'oponopono? Ho'oponopono quiere decir corregir un error de pensamiento. Eso es lo que quiere decir esa palabra. Es una técnica ancestral que proviene de Hawái, y como les digo, la palabra quiere decir corregir un error de pensamiento. Es una técnica que nació allá en una tribu que se llamaba la tribu Cajuna, y es como decir acá la tribu de los Kogi, o bueno, algún grupo indígena que para nosotros seamos familiar, como los Wayuu, en fin. Entonces allá había un grupo indígena llamado los Cajuna, y esa técnica en ese momento de la historia, cuando se la inventan, hace ya siglos, digamos, ellos la practicaban como diferente a como se practica hoy día, que se llama, el método que se practica hoy día es identidad propia. Tengo que darles un poco de contexto de qué es la técnica para luego entrar en materia de lo que es el tema de abundancia y prosperidad. Entonces no se me vayan a asustar, pero tienen que saber esto como que esta vaina qué es y como con qué se come, ¿no? Entonces, bueno. ¿Cuál es la historia? Bueno, porque esta técnica es muy fácil de practicar. Se practica repitiendo 4 mantras o 4 frases que son: lo siento, perdóname, te amo, gracias. Esas son las 4 frases que tú repites en tu mente o en voz alta, o bueno, como sea que te sientas bien practicándola. La puedes practicar en momentos, yo le digo en momentos muertos, o sea, momentos en los que tú no puedes hacer, no te puedes ocupar de hacer otras cosas. Por ejemplo, cuando te estás bañando, es un buen momento. ¿Por qué? Porque así como nosotros nos bañamos todos los días, deberíamos hacer una limpieza de nuestro cuerpo etérico y nuestro cuerpo energético, eh, porque también se contamina, también se ensucia. Yo no sé si les ha pasado que ustedes salieron como súper bien de su casa
y no sé, de repente presenciaron una discusión súper maluca por allá entre compañeros de trabajo o su jefe o su mamá o el que sea, ay, eso como que impregna todo el ambiente y te sientes súper pesado. Esas son cosas que te ensucian energéticamente. Entonces, en el momento de la ducha es un buen momento porque es como todo un ritual, ¿no? O sea, como que te estás aseando y si vas repitiendo estas palabras en tu mente, te puede ayudar. Esto que dice acá de Padre Divinidad sana dentro de mí las memorias dolorosas y las ideas erróneas que están causando, en este caso, escasez, es como una frase complementaria a la técnica. Yo me la sé de memoria porque practico Hoponopono, pues conocí la técnica más o menos hace 10 años, cuando les digo que tuve esta coyuntura en mi vida. Y hay una cosa que se llama las frases gatillo, que son como unas frases que son como complementarias, son un montón de frases: colibrí, jugo de naranja, anillo de la luz, fuente perfecta, bueno, muchas frases, pero digamos que no nos vamos a enfocar en eso. ¿Y por qué se vuelve mundialmente famosa esta técnica? Esta técnica era practicada por esta tribu, funcionaba para resolución de problemas y se vuelve mundialmente famosa. ¿Por qué? Porque resulta que este señor es el doctor Ialeakala Hiulen, que falleció el año pasado, que falleció, ay, no recuerdo si falleció finalizando el año pasado o a principios de este año, porque yo hice un videíto por ahí para mis redes sociales como a manera de agradecimiento por, no sé, por haber hecho mundialmente famosa la técnica. Resulta que él era psiquiatra y se familiariza con esta técnica gracias a la que se inventa la metodología de cómo hoy practicamos la técnica, que se llama Morna Simeona, que era parte de esta tribu y fue como una pitonisa, se le dice a las brujas, entre comillas, en la Biblia. Entonces ella era algo así como los chamanes o como era su labor dentro de la tribu era ser sanadora. Entonces él la conoce a ella, le empieza a practicar la técnica, empieza a estudiarla, pues como a familiarizarse con ella porque su hija estaba enferma. Entonces él se da cuenta, digamos que empiezan a pasar cosas en su vida a raíz de la práctica de la técnica, y entonces él entra a estudiar en un hospital psiquiátrico. Y en este hospital psiquiátrico los enfermos que habían allí eran de alta peligrosidad, ¿vale? Y resulta que aparte que eran de muchos de los enfermos que eran de alta peligrosidad, aparte de eso había mucha rotación del personal, o sea, era muy difícil que un doctor durara allá o las enfermeras o esto. Entonces él lo que hace es pedir las historias clínicas de los pacientes y empieza a practicar Hoponopono viendo las historias clínicas de los pacientes, ¿sí? Y digamos que esta es la historia clínica de Pepito Pérez. Y él lee la historia clínica, empieza a practicar Hoponopono y empieza a decir en voz alta una serie de mantras, asumiendo la responsabilidad de lo que pasa con ese paciente. Es decir, él sabía que si él estaba ahí en esa clínica es porque él de alguna manera era responsable por digamos, por la creación de esa situación y que él era responsable. Para no alargarles el cuento, porque necesito aterrizar en el tema de abundancia y prosperidad, resulta que todos los pacientes, al cabo de un tiempo, de unos meses, se sanaron. Él nunca tuvo contacto físico con ellos, nunca los vio pues face to face. Simplemente con las historias clínicas practicando Hoponopono, los pacientes se sanan. Ante esta evidencia científica, pues, valga la redundancia, la ciencia no tuvo nada más que hacer sino reconocer que esto definitivamente funciona. Y sí funciona cuando lo pones en práctica y actúas en coherencia según lo que empieza a pasar una vez que empieces a practicar la técnica. Vuelvo y repito porque esto sonó a trabalenguas. La técnica sí funciona una vez que tú actúas en coherencia en razón a lo que empieza a pasar una vez que tú practicas constantemente la técnica. ¿A qué me refiero? Si tú practicas la técnica juiciosamente, van a empezar a pasar cosas. Y juiciosamente digo yo, esto no es de hacerlo una vez a la semana, porque eso es como el que está empezando a alimentarse bien y una vez a la semana come bien y el resto de la semana come chatarra. ¡Ah! Error.
O sea, acá el tema es tener hábitos. Yo creo que todos los que estamos acá y que hemos estado involucrados en el tema de redes de mercadeo, sabemos que debe haber una constante. Debe haber constancia, debe haber hábitos, debe haber no solamente iniciativa, sino también terminativa, o si no la vaina no funciona. Entonces, tú empiezas a practicar Ho'oponopono y de repente empiezan a pasar cosas en tu ambiente. Vamos a suponer que empieza, puede ser que si por ejemplo hay un problema con el tema económico, preciso te echan del trabajo o algo pasa en el trabajo que es como que todo está indicando que te tienes que salir de ahí y tú estás cagadísimo del susto, pues la vida te está mostrando, ay, te tienes que salir de ahí para que tu economía mejore. Para la mente racional es absolutamente absurdo que eso pase, porque va a decir, bueno, pero si mi problema es de plata, ¿cómo es que voy a perder mi trabajo? Pues a ver, que así no voy a tener ningún ingreso. Pero es que como el cómo no nos corresponde, porque hay unas leyes universales, de hecho acá tengo el libro del Kybalión, hay 7 leyes universales, según los herméticos, que como que comandan esta vaina y el funcionamiento del universo, ¿no? Entonces, nuestra mente es demasiado corta de entendimiento para poder comprender qué cosas se orquestan detrás del funcionamiento de nuestra propia vida para que todo salga bien, ¿no? Está la ley del ritmo, está la ley de causa y efecto. Entonces, si la causa, o sea, si el efecto es que tengo una mala economía, eso tiene una causa. Entonces vamos a ir a las causas lógicas y racionales, que por ejemplo la causa lógica y racional de no tener dinero es no tener inteligencia financiera, que seguramente de eso hemos hablado bastante por estos lados, y no tener inteligencia financiera es no tener un presupuesto, porque si no tienes un presupuesto no tienes una realidad sobre tu dinero y sobre tu realidad financiera. O sea, si no sabes cuáles son tus gastos, o sea, como que ahí a la topa tolondra, pues no, la cosa no funciona. Entonces hay unas cosas físicas y tangibles de por qué yo no tengo dinero. No es que, no sé, me quebré. Es que hay unas causas físicas y hay unas habilidades que se desarrollan. Hay cursos de inteligencia financiera, hay libros, hay un montón de información para desarrollar esos hábitos y para desarrollar esa inteligencia financiera. Ahora bien, mi tema, un poco yerbas, va a otra cosa diferente. Cuando tú has intentado todo, cuando tú has visto que tú te estás volviendo organizado, pero igual te sigue yendo pues como, mejor dicho, de la patada, de todas maneras es como que te llegó la plata, pero igual te robaron, ¿no? Entonces, no, súper bien, porque este mes estuve, no sé, con mi negocio, con mi emprendimiento o lo que sea, generé el doble de ingresos que el mes pasado y vienen y llegas e inviertes no sé, en un portátil, en un celular, como herramienta de trabajo, pum, te roban el celular. Y tú dices, pero qué putas, o sea, y uno dice, pero qué maldición, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que como que sí, pero no? No. Entonces acá voy introduciendo ya el tema, como le digo yo, un poco yerbas, de las memorias ancestrales. Yo sé que parece que todo fuera como separado, todo lo que les estoy diciendo, pero les prometo que tengo un punto y que efectivamente todo llega a un puerto, ¿no? Todo lo que de lo que les estoy hablando. Entonces, las memorias ancestrales, acá hay un arbolito dibujadito, porque nosotros todos pertenecemos a un árbol. Yo creo que varios acá, si no es que todos, habrán escuchado el término o la expresión de árbol genealógico. El árbol genealógico es nuestro árbol, es decir, yo pues no aparecí acá por obra y gracia del Espíritu Santo, sino que yo tengo un papá, una mamá, unos abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y así ad infinitum. Entonces, digamos que acá yo estoy, acá está Maribel y por acá está Rebeca y por acá está Noel y por acá está Jesús y por acá está, sí, o sea, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos. La epigenética, que, ay, joder, madre, espéreme, la epigenética, que es esta palabrita que está acá abajo, es la ciencia
que estudia cómo los factores externos afectan a la genética de las personas. Entonces, por ejemplo, han hecho estudios en donde determinaron que, por ejemplo, hay elefantes que han nacido sin colmillos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la información genética, en su memoria celular, está la información de que si tienes colmillos, te matan para quitarte los colmillos. Si el elefante tiene esa información en su genética, pues que, oiga, es que a mi papá, a mi abuelo, lo mataron para quitarle los colmillos. Entonces, por eso el elefantito nace sin los colmillos. Pero ¿qué pasa? Es una paradoja porque el elefante que nace sin colmillos se muere, ¿no? Y así hay muchos ejemplos de estudios que se han hecho. Hicieron un estudio por allá durante la hambruna holandesa, que fue un invierno muy tenaz que hubo en Holanda por allá. Yo no sé si fue por la misma época de la Segunda Guerra Mundial, no recuerdo con exactitud. Entonces hacen un estudio en mujeres que estaban embarazadas y sufrieron hambruna y los efectos que tuvieron sus descendientes, sus hijos, sus nietos, y bueno, han hecho múltiples estudios al respecto. Todo esto digamos, para hacerme entender y para mostrarles científicamente qué es lo que pasa alrededor de nuestros ancestros, ¿sí? Asimismo, entonces, esa información que sencilla, nosotros somos información. El genoma humano, es un mapa con toda la información de nosotros, como de un ser humano, ¿sí? Entonces, todo es información y la información siempre busca materializarse de alguna manera, ¿sí? Entonces, digamos que nosotros estamos compuestos en nuestro árbol de dos informaciones, de la información paterna y de la información materna. Entonces, por ejemplo, yo conocí el caso, acá cae súper perfecto el ejemplo, de una clienta que tiene un problema muy tenaz con su economía porque ella genera ciertos ingresos y se llega el momento en donde se va pues para el culo, o sea, le va pues re mal con el tema de los ingresos. Y es como que empieza a estabilizarse de un momento a otro. ¡Pah! Resulta que en su genealogía, nos pusimos a estudiar su árbol genealógico, yo no sé si fue el tatarabuelo o el tatarabuelo, que era un tipo inglés que llegó a Colombia y bueno, se casa con una colombiana, bla, bla, bla. Él llega de Inglaterra, ella de hecho tiene ojos azules, es bonita también. Y entonces él llegó acá gracias al tema de creo que los ingleses eran los encargados de la infraestructura de los ferrocarriles acá en Colombia y la vuelta. Entonces, bueno, ella tiene pues como ascendentes por allá de Inglaterra y ingleses. Resulta que en un punto de su historia, y esto sí fue la abuela, el abuelo de ella hizo la lotería. Sabemos que estadísticamente no las tengo acá, pero yo sé que ustedes en las capacitaciones que han tenido seguramente han hablado del tema de la lotería y han hecho estudios también, porque hoy día la ciencia necesita estar validando todo con datos tangibles. Entonces, hay estudios que muestran que efectivamente no es fácil, no es común uno ganarse la lotería. Pues el abuelo de ella se la ganó como 2 veces. Y yo decía, parce, esto se sale de toda estadística, de todo patrón, ¿no? Lógico. Y entonces, tenían problemas de relación de pareja y a nivel familiar. Y la abuela lanza como, esto suena de novela, pero sí dice como un decreto, o sea, lanza como una maldición. Maldición es maldecir, o sea, yo digo mal de alguien o de algo, ¿no? Para quitarle el misticismo. Ella dice como una maldición de que ella no quiere que ni ella ni su descendencia estén como contaminados o ensuciados o bueno, algo así por el maldito dinero, o sea, que nunca más, que si ellos tienen que ser pobres para estar felices y para estar bien, pues entonces que bienvenida a la pobreza. O sea, mejor dicho, esta mujer le ha pegado una amarrada a su descendencia y resulta que esta mujer, volviendo a tiempo presente, mi clienta,
ella tiene unos problemas muy tenaces a nivel de creencias, tanto de esta, digamos, de esta encarnación, digámoslo así, desde el momento de que estaba en el vientre materno, de educación, lo que ella ha aprendido, tanto como esta información que ella trae de atrás. Trabajamos, o sea, yo, digamos que lo que trabajamos en sesión fue hacer conscientes estas cosas. Y yo le decía, mira, vamos a suponer, y seguramente ustedes tienen ampliamente, han hablado mucho del tema de creencias, pero yo le decía a ella, y les digo a ustedes, si yo tengo un novio o una novia o novie, independientemente de la orientación sexual, preferencia y de género, pues, parce, si yo lo estoy tratando o la estoy tratando a las patadas, no funciona. No va a querer estar conmigo. El dinero es igual. Es exactamente igual. Entonces ella está en una dicotomía en donde sabe que necesita el dinero, pero es una pelea constante. O sea, ya llegamos hasta un punto en donde ella definitivamente no quiso cambiar y ahí paramos. Porque yo sentía que no era efectivo, trabajar pues sí, ya ella se había dado cuenta, pero ella no quería ir más allá porque para ella pesa más como, así como el cuento, para ella es más importante tener la razón que estar tranquila. Y muchas veces nuestro ego nos lleva, ego no entendiéndolo como esta parte de que es creída o es creído, no, sino el ego, la loca de la casa, esa vocecita que siempre te está hablando, 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 ese programa automático que está corriendo ahí todo el tiempo. Nuestro ego nos cuenta el cuento de que es muy importante tener la razón. Y dependiendo ya del eneatipo o de la personalidad de cada individuo, para unos es más importante que para otros, ¿no? Entonces, a día de hoy creo que la cosa no le anda bien económicamente, pero ella tiene información de su árbol genealógico arraigadísima ahí y unas creencias que ha adquirido a lo largo de la vida. ¿Listo? Bueno, vamos a ver. Entonces, ahora sí, como les decía yo al principio, ¿qué es abundancia? Es la suma de, obviamente, la salud, las relaciones y el dinero. O sea, salud, dinero y amor. Si tú, por ejemplo, vuelvo y les digo, tienes $1.000.000, $2.000.000 o la mayor cifra que a ti te quepa en la mente. A mí hay cifras que todavía no me caben en la mente y está bien, porque llegar a conectarse con la abundancia de una manera real, no la falsa abundancia, porque la falsa abundancia es esto, pues que a uno se le llena la boca hablando de abundancia, pero en el fondo de su corazón y en su mente todavía no le cabe, no se puede imaginar que abra la aplicación del banco y que hayan 4.500 millones de pesos o 4.300 millones de pesos según a lo que esté el dólar. O sea, hay personas que todavía no les cabe esa cifra, todavía no, y está perfecto, es un proceso, ¿sí? No es como de darnos látigo de, ¿sí? Pero si una persona tiene $1.000.000 en su cuenta bancaria o la suma que ustedes tengan en su mente, lo que sea, $10.000.000, $100.000.000 o 100 millones de pesos, lo que sea, libres de impuestos, ojalá. Si eso es simplemente tener eso, X valor en la cuenta, ¿sí? Tener salud, eso, o sea, es un indicador de abundancia grandísimo. Tener relaciones equilibradas es otro indicador. Cuando tú tienes uno por allá cojo, no eres completamente abundante. O si no, pues este señor, bueno, el dueño del grupo Aval, o tantos casos de personas que tienen mucho dinero que pues efectivamente son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Ahora está el otro extremo de las personas, ay no, es que yo prefiero la tranquilidad y es que yo prefiero, ¿cómo es que dicen? Yo prefiero estar feliz a tener plata o bueno, esas cosas que ya ni lo tengo en la mente, que ni me acuerdo de esos dichos. Si Kevin se acuerda por ahí, alguno lo puede decir en voz alta, porque yo la verdad en estos momentos ya ni me acuerdo porque ya he sacado eso de mi mente, que de verdad no me acuerdo. Pero es absurdo, es como que a ti Dios te dijera, escoja entre la pierna y el brazo.
porque pues no puede tener los dos, mierda, o sea, somos seres creadores y podemos tener todo. Ahora, vamos a ir aterrizando en el tema de la prosperidad económica. Hay una cuestión respecto a la prosperidad económica y hay una realidad antes de hablarles de esto que dice acá de la carencia, crear desde el miedo. Y es lo siguiente. Nosotros, o sea, seguramente todos los que están acá, todos los que estamos acá estamos convencidos que es bueno y está bien y es algo y nos merecemos de verdad tener plata, tener dinero. Y ya de pronto, dependiendo del proceso individual de cada uno, porque todo es un proceso, ya no nos da miedo pensar en eso, porque hay personas que les da miedo, porque, por ejemplo, ese era mi caso, ¿no? Yo me di cuenta que tenía un patrón inconsciente en que tener dinero lo asociaba con algo peligroso por cosas que pasaron con mis ancestros, los mataron por robarles, los secuestraron, bueno, cosas. Entonces, claro, para mi inconsciente, nuestro inconsciente es inocente, era peligroso tener dinero porque me podían matar, porque es que a mis ancestros fulanos de tales los mataron, los secuestraron, hubo problemas en mi árbol a raíz de eso, ¿sí? Entonces, dependiendo del proceso de cada uno, hay unas creencias, ¿no? Que van comandando, o sea, nuestra torre de control es esta, y si está sucia, de ahí para abajo, los resultados son ahí como regulares, ¿no? Entonces, dependiendo del punto en el que cada uno se encuentre, de verdad que es, o sea, es en serio, súper en serio, que sí nos merecemos tener abundancia económica y no estar preocupados por el dinero. Si nosotros nos ponemos a ver, por ejemplo, remitámonos al país en el que no sé si la mayoría están acá o hay personas de otros países, pero en Colombia gran parte de los problemas sociales y de la violencia se dan por el dinero. Punto. La protesta social, la violencia, las guerrillas, por dinero. Los políticos roban y, corrijo, error, por la idea y las creencias que tenemos alrededor del dinero, porque el dinero en sí es neutro, el dinero es un mecanismo de intercambio, es una energía y ya, es neutro. No, no hay nada malo con el dinero. Lo malo es lo que hacemos o dejamos de hacer con el dinero, ¿sí? Lo malo es nuestras creencias que nos hacen utilizarlo de X o Y manera, como el político que va y se roba, no sé, 5.000 millones de pesos, 100 millones de pesos, 50, lo que se pueda robar, porque sienten y están creando desde la carencia, y es que sienten que no hay suficiente para todos. Es lo que en el fondo le pasa al político, siente que no hay y que le tiene que quitar a los demás, y todo es inconsciente, y así habrían muchos ejemplos. Entonces, ¿yo por qué pongo acá esto que dice acá, carencia, que es la carencia crear desde el miedo? Hay dos grandes energías que comandan nuestra manera de crear, porque nosotros todo el tiempo estamos creando, todo el tiempo. Y es el amor y el miedo, ¿no? Entonces, el miedo es una energía, hubo una exposición que se llamaba La química de las emociones, algo así. La hubo en Maloca hace como, antes de que iniciara la pandemia, hace como 3 años, una cosa así, en donde estudiaban la composición química de las lágrimas según la emoción que había producido esa lágrima. Entonces mostraban la composición química de la lágrima de la alegría, de la lágrima de la tristeza, de la lágrima del miedo, de la lágrima, todas tienen una composición completamente diferente. ¿Por qué les traigo a colación esta exposición y este experimento que hicieron con las lágrimas? Y es porque todo se relaciona. Y cuando nosotros sentimos miedo, estamos en una vibración de energía muy bajita. Y cuando estamos en esa vibración de energía muy bajita, es que creamos desde la carencia. Me explico y les pongo un ejemplo tangible. Si yo o sea, estoy muy estresada porque
el miedo tiene como unas hijitas, como unas emociones hijitas. Entonces el estrés, la avaricia, los celos, la ira, la rabia, todas son hijas del miedo, ¿no? Entonces, y eso también lo han estudiado, entonces conectan estos electrodos en la cabeza de las personas y en el pecho y miden las pulsaciones para ver cada emoción a cuántos, no sé si es megahertz, bueno, a qué vibración energética corresponde. Eso, como les digo, hay estudios para todo. Que de hecho uno de los más recientes es que descubrieron que el corazón tiene neuronas. Entonces, si yo, por ejemplo, vamos a hablar en términos de redes de mercadeo, si yo necesito para poder cubrir mis gastos, firmar una persona este mes, por decir cualquier cosa, ¿no? Vincular a mi negocio a alguien, a una persona. Y yo estoy con esta cosa de, no, es que si no, no voy a alcanzar a pagar el arriendo, me empiezo a estresar y empiezo a generar una serie de emociones que van a comandar, que van a ocasionar químicamente algo en mi cuerpo, va a elevar los niveles de cortisol, el cortisol hace que pierda el enfoque o más bien, que pierda el enfoque en lo positivo, me voy a enfocar en lo negativo y eso es lo que voy a ver, por lo cual si químicamente mi cuerpo está segregando mucho cortisol porque en mi mente nacieron unos pensamientos que yo los alimenté con la emoción y por lo cual estoy cada vez creando mayor miedo, mayor estrés, mayor cosas negativas, entonces eso es lo que, ese va a ser mi foco, o sea, es un tema cerebral, ni siquiera es un tema místico acá, pues esotérico, no, es un tema cerebral que tiene que ver con el cortisol. Entonces, si yo estoy con todo ese estrés, y tengo, por ejemplo, 3 prospectos, ¿sí? Probablemente voy a ignorar detalles de lo que hable con esos 3 prospectos y voy a ignorar que el que aparentemente es el que está menos interesado es a quien realmente más le sirve la oportunidad y es quien realmente está más sintonizado con la visión de negocio y está más sintonizado con mis propios valores. Pero de pronto yo ese día me enfoqué en que lo vi arregladito, pues como muy sencillito y no parece que tenga como mucha plata de pronto para invertir. Y me enfoqué fue en los otros 2. Y dejo pasar esa oportunidad porque como estoy tan estresada y estoy pensando, suena feo, pero estoy pensando como ¿cómo se dice? Estoy pensando con hambre. Entonces, dejo pasar esa oportunidad, no firmo a nadie y estoy creando algo que es carente para mi vida, ¿no? Y se me va esa oportunidad, no firmé, no logré reunir para el arriendo y bla, 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 y me endeudé y el tarjetazo y bueno, ya todo lo que viene de ahí para adelante. Esta situación hipotética y este ejemplo involucra varias cosas. Involucra, uno, que es muy importante tener inteligencia financiera y cuando tú tienes un negocio, debes siempre tener la reserva de tus gastos básicos, de los gastos de funcionamiento de tu negocio y en lo posible debes tener siempre los expertos en finanzas dicen que es muy importante tener un presupuesto, o sea, es muy importante tener un presupuesto, ya, o sea, eso es básico. Pero es muy importante tener dentro de tu presupuesto una partida de imprevistos. Arrancó la pandemia y seguramente muchas personas no tenían, o sea, el dinero reservado para vivir un mes sin trabajo o sin su actividad laboral. A mucha gente le pasó eso. Entonces, siempre la vida nunca se cansa de darnos oportunidades y seguramente las personas, o sea, siempre las personas que somos independientes o tenemos negocios, tenemos emprendimiento, lo que sea, siempre tenemos la oportunidad de ahorrar, de tener esa partida de imprevistos y dicen, o sea, algunos dicen que tú deberías tener el dinero para vivir un año sin trabajar, otros dicen que 6 meses. Yo digo, vea, al menos 2 meses, al menos 2 meses. Porque es que cuando tú estás trabajando de verdad, o sea, pensando con el estómago o pensando con el recibo que tengo que pagar mañana o con el arriendo, es muy berraco porque pierdes la perspectiva y empiezas a crear desde la carencia. Entonces pasa un tema real
que es que definitivamente necesito tener inteligencia financiera con mis ingresos. O sea, sí o sí los tengo que tener, porque o si no, la cosa no funciona. Entonces pasa eso, ¿no? En este ejemplo hipotético. Segundo, pasa un tema también energético y es que tú estás con la energía por el piso, estás segregando grandes cantidades de cortisol y el cortisol hace que tu cuerpo químicamente reaccione, o sea, como que el cortisol activa un montón de cosas a nivel de metabolismo, a nivel de la memoria, a nivel del cerebro, que es el que más sufre, y empiezas a entrar en un estado de alerta constante, porque el cortisol en mínimas dosis es bueno, porque el cortisol es el que hace que tú corras y el tigre te va a comer. Hoy día, pues, no pasa eso, ¿no? Y es bueno tener dosis mínimas de cortisol, pero cuando tenemos grandes dosis, nuestro cerebro y nuestro cuerpo se intoxica y a nivel mental perdemos la perspectiva, la visión de 360 grados. Y es como que la visión que yo puedo tener de 360 grados se acorta a 90 grados y no voy a ver las oportunidades, ¿sí? Entonces, ahí yo estoy creando desde la carencia, porque hay un tema real y es que yo de pronto he sido desorganizado con mis finanzas porque me sabe mal decir esto porque de repente habrá gente a la que no le gusta escuchar esto, pero nuestras finanzas y nuestra realidad económica es nuestra responsabilidad. Que estoy endeudada hasta el men o vieja, o sea, es tu cuenta, o sea, es por ti. O sea, y acá abajo dice, ay, 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 y acá abajo dice qué significan los robos. Hasta para los robos, nada es casualidad y las personas que están acá por algo tenían que escuchar esto. Pero hasta los robos tienen que ver conmigo. Ah, que es que vivimos en Colombia y es que la seguridad es una mierda. Yo conozco personas que no las han robado, que nunca les han robado un celular. Y yo decía, ¿en serio? ¿Nunca te has robado el celular? No. Y lleva viviendo en Bogotá, creo que toda su vida. Entonces, y se ha movido en transporte público, en moto, en carro, nunca le han robado celular. Entonces acá el tema no es que la inseguridad. Todo tiene que ver conmigo, todo, absolutamente todo lo que pasa en mi vida. Entonces, si estoy de deudas hasta acá, hombre, con más veras tengo que hacer ese presupuesto y empezar a recortar esos gastos hormiga, esos gastos que no, ¿sí? Entonces, la parte racional del asunto de mi economía está mal porque tal cosa tiene una respuesta racional, pero hay una parte cuando tú ya solucionas eso, que fue lo que me pasó a mí, aunque yo siempre he tenido, gracias a mi papá y a mi mamá también, eh, inteligencia financiera. Sí, digamos que yo he sido muy organizada, pero de todas formas, como que era absurdo que teniendo, digamos, como el capital que tenía, como que no, como que siempre viviera un poco como al ras, ¿no? Y hace años, bueno, entonces, antes de contarles esa anécdota para aterrizar el tema de los robos, esto que dice acá, no me alcanza el dinero para tener la vida que deseo, creo que es algo que todos hemos pensado en algún momento, como, oiga, no me alcanza la plata para el estilo de vida que a mí me gustaría tener. Hay personas, y acá me parece importante hacer esta acotación, la prosperidad económica no tiene que ver tampoco con tener 10 carros y con tener una mansión, no sé cómo, y con tener la casa en la playa, no. La prosperidad económica puede ser tener los ingresos suficientes para digamos, para vivir cómodamente, para vivir para alguien, vivir cómodamente puede ser a las afueras de la ciudad, para otra persona puede ser en un penthouse, sí, o sea, pero digamos que básicamente no me preocupes yo por dinero, digamos que tú puedes construir tu idea de prosperidad, obviamente siendo muy objetivos, porque hay personas que dicen, ay no, yo soy próspero y están súper endeudados, no, o sea, cero, eso viene del ego, eso es un cuento ahí chimbo que te cuenta la mente, para no asumir que estás quebrado o para no asumir que no te gusta tu realidad financiera, ¿sí? Entonces, digamos que ya dicho esta acotación, todos alguna vez habremos pensado eso. Es que no me está alcanzando la plata para viajar la cantidad de veces que quiero viajar, para darle los que tenemos hijos, si es que hay alguien por acá que tiene hijos,
para darle esto a mis hijos, ¿sí? Entonces, ante ese tipo de situación yo me tengo que preguntar, por ejemplo, esto es muy importante, ¿a quién estoy poniendo de primeras en mi vida? ¿A mí mismo, a los demás? ¿Estoy utilizando mi dinero en orden? ¿Sí? Todas estas, digamos que todas estas son cosas muy lógicas y muy racionales, que cualquiera se puede preguntar, o de pronto alguien acá no se ha preguntado eso. ¿A quién? O sea, esto es muy importante porque, ¿qué pasa? A las mamás y a los papás nos pasa, incluso hay personas que no tienen hijos, pero que siempre están poniendo de primeras a otros en lo que al gasto de sus ingresos se refiere. Entonces hay personas que, por ejemplo, asumen la responsabilidad de darle X, Y, Z al hermano, a los papás, y resulta que esa no es tu responsabilidad, porque eso pasa igual que en los aviones. Si tú te pones a ponerle la máscara, la mascarita esta de cuando hay un accidente, cuando va a haber una catástrofe aérea, al, al, primero al vecino que a mí, no, ese no es el orden. Primero tengo yo que estar bien para poder ayudar a los demás. Entonces muchas veces la economía empieza a dañarse y empieza a quebrarse, ahora sí es cierto, porque yo en mi vida no estoy manejando el dinero en orden. El hecho de que yo lo gaste todo en mis hijos no quiere decir que es el orden correcto. Y yo sé que acá puedo herir susceptibilidades. Pero, por ejemplo, o sea, yo tengo que invertir en mí, tengo que invertir en mi mente, que es mi activo más valioso para poder generar ingresos, para poder estar estable, para poder, digamos, tener una vida económicamente abundante cada vez más y más estable, porque primero uno pasa por una estabilidad y luego empieza a generar una abundancia, que por ejemplo este es mi caso particular, a partir de lo que alcancé a escuchar que decía Kevin, que yo soy como congruente, procuro ser muy coherente, entonces yo estoy como en esa transición en que ya no estoy solamente estable, sino que ya estoy generando abundancia, ¿sí? Yo, por ejemplo, ya no trabajo, es decir, esto es trabajo, entre comillas, pero como esto a mí me gusta tanto, para mí no es trabajo. Pero yo hace años, hace más o menos 8 años, yo tenía que trabajar mucho, de verdad trabajar, esforzarme para ganarme lo que ahorita me puedo ganar en una hora. Trabajaba todo un día, ¿sí? Entonces, yo debo tener un orden lógico de cómo gastar mi dinero, porque si yo no lo sé gastar, si yo no lo sé invertir, se va. Eso es como tratarlo mal. Entonces, este mes me fue súper bien, el otro mes me robaron, perdí, se quebró esto, aquello, no sé qué, o sea, y es como que así como entró, se fue como el agua, ¿no? Entonces hay muchos factores que es importante que te empieces a preguntar cómo estoy gastando mi dinero, si tengo un orden de prioridad lógico, porque no es lógico yo estarle cubriendo caprichitos a mi hermano, a mis papás, a mi hijo, a mi hija, si yo, por ejemplo, ni siquiera tengo, no sé, ropa para vestirme bien, presentable para atender mi negocio, por ejemplo, ¿sí? Entonces, les dejo esa pregunta. Y antes de ya finalizar, y para decirles cómo usar la herramienta, cómo se usa, practicándola muy fácil, como les expliqué al principio de la presentación, o de este mini taller, y es practicarla diariamente, tómense 5 minutos, porque obviamente para mí, yo por ejemplo a veces la practico mucho más, hasta horas al día, pero para mí se volvió muy fácil hacerlo. Al principio yo tengo una meditación guiada en mi canal de YouTube, que ahorita se los escribo ahí en el chat, para que copien, y por ejemplo, al principio es más fácil con una meditación guiada, ¿sí? Mientras que tú le coges el tiro, ya cuando tú te aprendes las frases y todo eso, la puedes hacer solito, solita, como esa práctica diaria, ¿no? Una vez que tú haces esa práctica, empiezan a pasar cosas, se te empiezan a ocurrir ideas, te llegan preguntas a la mente. Si, por ejemplo, tú tienes un problema económico, pero el problema, lo que les mencionaba de las leyes, de las 7 leyes del Kybalión, hay una ley que es la ley de causa y efecto. Si el efecto es que tu economía está terrible y la causa no tiene que ver con dinero, sino que, yo sé que suena raro, pero no tiene que ver con dinero, sino que tiene que ver por allá con un tema de relaciones, por decir cualquier cosa, que yo estoy en una relación que no me sirve y la vida me está diciendo, oiga, es que no,
sálgase de esa relación porque no va a crecer, porque tal cosa, porque sí sé más, porque... Pues entonces hasta que yo no termine con esa relación, la economía no se va a desatascar y se los dice alguien que pasó por ahí. Yo, por ejemplo, no tenía que estar en una relación, no tenía que estar en una relación y termino yo con esta persona, a los 20 días se me duplican los ingresos. O sea, la vida me estaba llevando a tomar esa decisión hace rato. Los robos tienen un amplio significado y hablo de los robos brevemente, porque cuando sucede un robo en nuestra vida es porque pasan varias cosas, porque yo me estoy robando de alguna manera, porque estoy invirtiendo el dinero donde no lo tengo que invertir, porque estoy invirtiendo mis recursos, o sea, todos mis recursos, mi tiempo, mi energía en cosas donde no tienen que estar, estoy invirtiendo mi tiempo con amigos que no me aportan nada, estoy invirtiendo mi tiempo o mi dinero con una pareja que no me suma, o suponiendo que el tema de pareja está bien, estoy dándole más de la cuenta a mis hijos o a mis familiares X con los que yo viva, y entonces como yo me estoy robando, tú pasa un robo. Y eso por decir, boté varios ejemplos, porque efectivamente cuando suceden los robos, algo está pasando que tengo yo que solucionar. O sea, hay una causa que tengo que solucionar para que el efecto sea diferente. Vamos finalizando. ¿Cómo es el proceso de creación? El proceso de creación tiene 4 etapas, digamos 3 etapas antes de que se materialice una situación. Esa situación, la que tú quieras. El primer paso en el proceso de creación es el pensamiento, ¿sí? Algo que tú piensas. Y ese es el estado más liviano, por decirlo así, del proceso de creación. El pensamiento, listo. El segundo estado del proceso de creación es la emoción. O sea, yo cojo ese pensamiento y le imprimo una emoción, la que sea, ¿sí? Una emoción positiva, una emoción... Yo ahí ya estoy empezando como a sembrar esa semilla en el campo cuántico de las posibilidades y empieza a pasar algo por allá, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la economía, es como que se me pasó el pensamiento de, uy, ¿qué tal yo estarme ganando? Voy a poner un valor cualquiera, estarme ganando 6 millones de pesos al mes. Uy, si yo dejo pasar ese pensamiento de largo y nunca más le vuelvo a prestar atención, no pasa nada, pero cuando yo lo empiezo a alimentar como con emoción, como uy, qué chévere sería esto y esto, ahí ya hay un proceso de densificación. Nosotros estamos en un plano que es material, carne, ¿no? Carne, ropa, el pocillo, la hoja, esto es materia. Entonces, hablando en términos de materia, el pensamiento es lo que es más liviano, lo que es menos material. La emoción hace que se esté densificando esa idea que nació en algún momento. El tercer paso para ese proceso de creación es la palabra. La palabra es todavía más densa que la emoción y que el pensamiento. Cuando yo estoy amarrando esas 3 y cuando estoy hablando y estoy sintiendo y estoy pensando en la misma dirección, eso es lo que finalmente se va a materializar. ¿Qué es? Lo que tú elijas. Vean, chicos y chicas y chiques, hoy por hoy yo he empezado a crear una vida bien diferente, pero ha sido dándole la vuelta a la vaina. En algún momento de la vida yo me reía, o sea, a mí me parecía como un poco ridículo eso de, ay, es que las palabras tienen poder y ese tipo de cosas, y resulta que esta vaina sí funciona por ahí. Lo he comprobado, o sea, lo he comprobado, les podría poner 80 ejemplos y nos dan las 12 de la noche y no es la idea porque la idea pues es que terminemos pronto, ya estoy terminando, lo prometo. Entonces, o sea, para que una realidad se materialice, esto es lo que pasa como tal con el proceso, pero ¿qué pasa con la persona que ejecuta ese proceso de creación? Yo primero tengo que ser. Para poder ser, tengo que limpiar mi mente de esas memorias dolorosas, que es lo que dice Ho'oponopono. Memorias dolorosas, unas que son conscientes, otras que son inconscientes. Para poder ser, tengo que romper con creencias limitantes, tengo que cambiar de patrones mentales, tengo que limpiar esta mente,
Hoponopono, la práctica de Hoponopono sirve mucho para limpiar la mente. Si tú, por ejemplo, empiezas a practicar Hoponopono y te das cuenta que tienes un raye ahí como con la gente que tiene carros, por ejemplo. Yo sé que estoy diciendo cualquier pendejada, pero para poner un ejemplo. Con la gente que tiene carro, es como, uy, no, pero tiene carro nuevo y que como que me incomoda, es porque algo pasa a ese nivel. No sé, de pronto por allá no sé, a mi abuelo, algo pasó por allá con el carro, por robarle el carro, lo mataron, o, ¿sí? Entonces, cuando yo empiezo a limpiar mi mente, sí que empiezan a pasar cosas a nivel de ¿qué? Del ser. Para poder ser, como yo soy quien ejecuta ese proceso de creación, cuando yo logro construir mi nuevo ser, ¿sí? A nivel mental, a nivel de sentimiento y a nivel de acción, ¿sí? Pensar, sentir y actuar en el mismo sentido. Después de ser es que viene el hacer, ¿sí? Y eso da como resultado el tener. Para poder tener, yo tengo que hacer, o sea, yo tengo que ser primero. Siempre ser va a estar primero. Siempre. Decía una conferencista que estaba escuchando hace algún tiempo, una persona que es millonaria, que tiene 10 millones, 50 millones de dólares, 1.000 millones de pesos, lo que sea millonaria, aunque según la revista Forbes, hasta hace 3 años, según la revista Forbes, una persona que fuera millonaria es una persona que se ganara, a como estaba el dólar en ese momento, que se ganara 250 millones de pesos al mes, un millonario, ¿no? Según la revista Forbes. Esa era como la agujita que tenía de medición. Si yo veo a una persona que genera ese nivel de ingresos o un nivel de ingresos que para mí es como, wow, yo con esto viviría súper bien, esa persona sabe algo y es algo que yo no soy. ¿Sí? Por eso las personas muchas personas multimillonarias que han quebrado, vuelven y crean sus fortunas o vuelven y se levantan. Porque ellos ya tienen algo. Y para poder tener, hay que ser, sí que hay que hacer, pero es que muchas veces nos enfocamos más en el hacer. Por ejemplo, en términos de redes de mercadeo, hay unas estadísticas, ¿no? Debes tener tantos prospectos y de tantos prospectos, entonces tú a tantos le presentas, de los tantos que les presentas, entonces estadísticamente tantos se firman, listo. Pero muchas veces nos enfocamos tanto en el hacer que se nos olvida el ser. Y entonces por eso hay personas que firman y firman y firman, o que venden y venden y venden con sus negocios, y hay personas que no. Algo falta. Y si tú estás haciendo lo que se supone que debes hacer y no está funcionando, es porque algo falta a nivel del ser. Y ahí es donde viene el tema hierbas de acá. ¿Sí? Cuando yo ya he hecho todo, cuando yo ya he tomado los cursos de inteligencia financiera, cuando yo digamos que ya he hecho un montón de cosas y nada funciona, chicos, es porque hay algo a nivel del árbol genealógico. Muy seguramente hay algo a nivel del árbol genealógico. Hay alguna memoria dolorosa o hay algo por allá que no deja que se manifieste la abundancia económica en mi vida. Y entonces hasta que yo no me vaya por allá, esto es cuando ya hemos hecho todo lo que, ya he tomado todos los cursos, ya he ido a todos los eventos de liderazgo, ya estoy en el negocio que más vende tal, pero algo pasa y pierdo la plata o no sé, no logro manifestar esa prosperidad económica, es porque hay algo a nivel del árbol genealógico, a nivel de papá, a nivel de mamá, a nivel de energía padre, a nivel de energía madre, que yo no he podido solucionar, y ahí los invito a que practiquen Hoponopono para borrar esas memorias dolorosas, para ser consciente. Hay personas, se supone que tú no necesitas enterarte de nada, es decir, Hoponopono dice, una gran conferencista a nivel internacional, dice que es el camino más fácil y que no necesitas ponerte a hacer nada más sino solo practicar Hoponopono. Sí, de acuerdo, pero muchas veces sí es necesario tener comprensión de qué fue lo que pasó por allá, porque comprender es aliviar. Entonces, recomendación final, practiquen Hoponopono, eso les va a ayudar a tener comprensión, a limpiar su mente. Si lo hacen de manera constante, van a empezar a llegar ideas a su mente, van a empezar a hacerse preguntas transformadoras que los va a llevar a buscar respuestas
también transformadoras y hacer cosas diferentes para tener resultados diferentes. Chicos, muchas gracias por estar acá. Espero que esta información les sirva. Esto es un resumen súper mega ejecutivo de un taller que dura como 5 horas y yo como que no sabía cómo achicar todo esto. Un montón de cosas ahí. Espero que la información, procure escoger cosas muy valiosas que les dejara de verdad información de valor, que les sirva para su vida, para sus negocios, para sus emprendimientos. Y nada, eso es todo, de verdad. Muchas, muchas, muchas gracias.